Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a trabajar las leyes de los gases, un tema muy importante en la química y en la física. El estado gaseoso es un estado de agregación en donde las partículas son independientes unas de otras, están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño. Las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene, es decir, no tienen ni forma ni volumen definido. Las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento, en línea recta, y cambian de dirección cuando chocan entre ellas y con las paredes del recipiente. Quiere decir que estos choques que se realizan entre las moléculas que se presentan son totalmente elásticos. No hay ganancia ni pérdida de energía. El espacio que hay entre ellos, entre moléculas y moléculas, es muy grande, lo cual hace que las fuerzas intermoleculares que se presentan son prácticamente nulas. Miremos el gráfico, cómo se representa el movimiento de las partículas dentro de un recipiente. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a larga distancia. Esto conlleva a que en los gases se presentan unas propiedades. Por ejemplo, la que se muestra en el dibujo, los gases se comprimen al aumentar la presión. Los gases se dilatan fácilmente. Los gases se pueden difundir fácilmente. Eh, Estas propiedades son importantes porque conllevan a que, por ejemplo, una de las propiedades fundamentales es que el volumen de un gas es indefinido, tiende a ocupar el recipiente que los contiene. Eh, la forma es indefinida, tiene a ocupar el recipiente que los contiene. Se mueven con tal libertad en todas las direcciones. Como hay espacio entre molécula y molécula, se pueden comprimir fácilmente. Como ellos adquieren una energía cinética a causa de la temperatura, ellos se mueven libremente. Al soltarlo, ellos se difunden rápidamente y tienden a ocupar el espacio. Por eso se dice que es fácil de difundir. Los gases se dilatan. Al aumentar la temperatura, los gases empiezan a dilatarse, a expandirse, como el caso del globo. Un gas está definido por 4 variables. La primera es la cantidad de sustancia. Se puede medir en moles. La segunda es el volumen. Se mide en litros, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos. La tercera es la presión. Se puede medir en atmósfera, milímetro de mercurio, torr, pascal y bar. Y la temperatura se puede medir en grados Celsius y Kelvin. Fundamental, grados Kelvin para los ejercicios de las leyes de los gases. Las unidades de conversión son las siguientes, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y esto es igual a 760 torr en honor al señor Torricelli, que fue el que inventó el barómetro, es decir, para medir la presión atmosférica. Un Kelvin es igual a grados Celsius más 273 y un litro es igual a un decímetro cúbico. La imagen que se presenta es el barómetro para medir la presión atmosférica. A nivel del mar, la presión atmosférica, el mercurio que se encuentra en el tubo tiene una altura de 760 milímetros de mercurio, que es igual a 76 centímetros. Entonces significa entonces que una atmósfera de presión es igual a 760 milímetros de mercurio. Empecemos con la ley de los gases. Fundamental, la ley de Boyle. Estableció que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta, a una temperatura y una cantidad de material constante. Entonces tenemos la expresión matemática, volumen es inversamente proporcional al número de moles y temperatura constante. Observemos las gráficas y a través de las gráficas vemos que a medida que aumenta
la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir. El lado derecho tenemos la expresión matemática que nos va a permitir hallar los cambios de volumen cuando se presentan dos situaciones en un sistema. La ecuación matemática es volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. O volumen 1 dividido entre volumen 2 es igual a presión 2 dividido entre presión 1. Entonces significa que al tener la temperatura constante y la cantidad fija de materia, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Si aumentamos la presión, entonces el volumen disminuye. Si disminuimos la presión, entonces el volumen aumenta. Son inversamente proporcionales. En la anterior diapositiva vamos a mostrar un modelo molecular de la ley de Boyle. Entonces tenemos la siguiente situación donde presentamos entonces un recipiente de un gas, una presión 1 de 2 atmósferas y un volumen de 6 litros. Si aumentamos la presión del sistema, presión 2 a 4 atmósferas, ¿qué pasará con el volumen? Automáticamente bajará a 3 litros porque son inversamente proporcionales. Esto significa que el aumento de la presión exterior origina una disminución del volumen, que supone el aumento de choques de las partículas con las paredes del recipiente, aumentando así la presión del gas, es decir, la presión interna del gas. Entonces cumple con la ley que dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión cuando tenemos número de moles constante, es decir, la cantidad de materia constante y la temperatura constante. A continuación tenemos la ley de Charles, donde nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. En este caso, la presión y la cantidad de materia son constantes. ¿Qué significa esto? Significa entonces que al aumentar la temperatura, el volumen va a aumentar en una proporción directa. Tenemos la expresión matemática, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. A continuación tenemos la ley combinada de los gases, la combinación de la ley de Charles y la ley de Boyle, la cual nos indica que el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional al cambio de temperatura e inversamente proporcional a las variaciones de la presión, tal como lo muestra la siguiente expresión matemática, donde presión 1 por volumen 1 dividido entre la temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Al despejar la fórmula, entonces tenemos que presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. A continuación tenemos la ley del Gay-Lussac. Es una ley de los gases donde relaciona que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, manteniendo el volumen y la cantidad de materia fija. Esto significa entonces que a número de moles fijo y volumen constante, si aumentamos la presión, la temperatura aumenta. Y si se aumenta la temperatura, la presión aumenta. La presión matemática, tal como nos muestra la figura, es presión 1 sobre temperatura 1 va a ser la presión 2 sobre temperatura 2. O dicho de otra forma, al despejar la fórmula, quedaría que presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. Observemos la gráfica que a medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Va aumentando progresivamente. Continuamos con la ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Esta ley establece que la presión ejercida por una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales de todos ellos.
Significa entonces que la presión total de una mezcla de gas es igual a la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión del gas 3 más la presión del gas 4 o dependiendo de la cantidad de gases que hay. Tal como nos muestra la imagen, la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones de todos los gases. La presión parcial de un gas va a ser igual a la fracción molar por la presión total, donde X es la fracción molar. ¿Cómo se halla la fracción molar? N1, que es el número de moles gas 1, dividido entre N1 más N2, que es el número de moles del gas número 2. De esa manera hallamos la fracción molar. Entonces significa que la presión ejercida por un gas es proporcional al número de moléculas presentes en el gas, independientemente de su naturaleza. Muestra perfectamente el sistema cómo las moléculas de los diferentes gases, 4 gases que tenemos, ejercen cada una presión. Como no reaccionan químicamente, entonces la presión total del sistema va a ser igual a la sumatoria. Seguidamente seguimos con el principio de Avogadro. Amodeo Avogadro encontró experimentalmente que volúmenes iguales de todos los gases medidos a las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Significa entonces que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces, como miramos la imagen, tenemos entonces el hidrógeno va a tener, un mol de hidrógeno va a tener el mismo número de moléculas, un mol de oxígeno va a tener el mismo número de moléculas, un mol de agua y un mol de amoníaco va a tener el mismo número de moléculas. Ecuación general de los gases ideales. Es la combinación de las tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Al combinar las tres leyes aparece una ecuación general matemática que dice que la presión por el volumen es igual a nRT, donde R es una constante que se calcula cuando N, que es el número de mol, es igual a 1 mol, P, presión, es igual a 1 atmósfera, volumen 22.4 litros, temperatura 223 grados Kelvin. Estas variables que se hallan son en condiciones normales y me da un valor de R es igual a 0,082 atmósferas por litro mol por Kelvin. También R también la podemos expresar como 8,31 julios sobre mol por Kelvin, que son valores que se hallan dependiendo de las unidades que utilizan para calcular a R. Repito entonces que la ecuación general de los gases ideales se establece a partir de la ley de Boyle, la ley de Charles y el número Avogadro. Y la ecuación general es PV es igual a nRT. Última ley, ley de Graham, difusión de los gases. La difusión es un proceso por el cual una sustancia en forma gradual y uniforme se dispersa a través de los espacios dados debido al movimiento de sus moléculas. Thomas Graham descubrió que los rasgos de velocidades a los que los gases diferentes se difunden bajo condiciones idénticas de temperatura y presión son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus densidades o a sus masas moleculares, tal como lo muestra la imagen de la derecha. Velocidad del gas 1 sobre velocidad del gas 2 es igual a la raíz cuadrada de la densidad del gas 2 sobre la densidad del gas 1. O velocidad del gas 1 sobre velocidad del gas 2 va a ser igual a raíz cuadrada de las masas del gas 2 sobre la masa del gas 1. Por último tenemos la teoría cinética de los gases, la teoría del movimiento de los gases, que es la teoría que rige todas las leyes de los gases y sus propiedades. Entonces tenemos que los gases están constituidos por partículas, átomos y moléculas separadas por espacios vacíos. Las partículas de un gas están en constante movimiento o en línea recta al azar en todas las direcciones. El volumen total de las partículas de un gas es muy pequeño y puede despreciarse en relación con el volumen del recipiente que los contiene el gas. Las partículas de un gas chocan entre sí
y con las paredes del recipiente que los contiene. En los choques se supone que son elásticos, es decir, las partículas no ganan ni pierden energía cinética en ellos. La presión del gas se produce por las colisiones o choques de las partículas con las paredes del recipiente. La energía cinética de las partículas aumentan con la temperatura del gas. La fuerza atractiva y repulsiva entre las partículas se pueden considerar despreciables. Todas estas leyes que acabo de mencionar, más la teoría cinética de los gases, obedecen al comportamiento de un gas ideal. En el próximo video haremos ejercicios y problemas relacionados con las leyes de los gases. Ya sabes, si quieres seguir recibiendo más notificaciones, suscríbete a mi canal.